Bueno, pues listo. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Como ya todos saben, vamos por el dominio número 2 de estas sesiones de preguntas y respuestas, que son preguntas del tipo examen. Ya lo comentamos un poco en la sesión anterior. Vamos a hacer mucho hincapié acerca de esto. No son preguntas que se vayan a encontrar en el examen, son preguntas tipo, son preguntas parecidas. Una de las características que tiene la certificación de CISP es que cada año van renovando las preguntas y aunque alguna por ahí se llegue a aparecer, probablemente en las respuestas no se va a aparecer nada. Bueno, quienes están coordinando esta actividad, Carlos Moreno y Alberto López, ya los conocieron en la sesión anterior, son gente de mucha experiencia, son profesionales en seguridad de la información y ciberseguridad también ya con muchos años de carrera y bueno, vamos a estar aquí intentando no generar discusiones bizantinas acerca de las respuestas, porque ya saben, es confusión múltiple y es así tal cual, por eso lo queremos hacer para que quienes nunca se han enfrentado a la certificación de CISP o quienes ya se han enfrentado y no la han pasado, o quienes simplemente dicen cómo son las preguntas a las que me podría enfrentar para que nos vayamos dando una idea. Así que bueno, pues sin más, Carlos, Alberto, los dejo y bueno, pues listo para que podamos empezar. Yo por aquí voy viendo si alguien más no nos empieza a spamear o generar por ahí algún tema. Pero aquí sigo. De acuerdo. Muy bien, De acuerdo. muy bien. Pues, muchas gracias, Jorge. En la próxima hora y media más o menos, tenemos pensado revisar 25 preguntas con sus respuestas para comentarlas. Siéntase con toda la libertad de comentar, participar con sus opiniones sobre las preguntas y respuestas. Las obtuvimos principalmente de dos fuentes. Una, del famoso libro de Sean Harris, el CISP All in One, y el libro oficial de práctica de CISP, de Chapel Mike, Seth y David, ¿no? De la tercera edición. De esas dos fuentes obtuvimos las preguntas. Digo, hay infinidad de bibliografía al respecto. También están las preguntas que ofrece ISS Cuadrada de práctica, y también pues hay aplicaciones para el celular con infinidad de preguntas y respuestas. Yo en lo personal siempre comento que en mi caso funcionó mucho y la verdad aprendí mucho cuando presenté el examen, precisamente practicando con preguntas y respuestas todo el tiempo, independientemente de la lectura de la bibliografía que se requiere para entender bien los conceptos, pero sobre todo creo que en lo personal me ayudó mucho el tema de preguntas y respuestas. Digo, esta es una breve sesión, 25 preguntas, esperemos que sean de utilidad. Y pues le dejo aquí la palabra a Alberto, que igual nos comente. Yo creo que lo abarcaste muy bien, Carlos. Finalmente, esta está orientada al dominio 2. Normalmente, pues bueno, como saben, las preguntas van a estar variadas entre los 8 dominios. Y es correcto, o sea, tal cual la experiencia que, digo, en su momento platicaremos los tres. Sí, o sea, es importante que conozcan el CBK, es importante que conozcan el contenido, pero sí, uno de los grandes factores de éxito de la parte de las certificaciones, hagan muchos tests, muchísimas ejercicios de este tipo. Es por eso que quisimos hacer en el capítulo este tipo de ejercicios, proponiendo algunas literaturas, como bien comenta Carlos, hay muchísimas más. A lo mejor digo nada más como comentario, no recurran a DOMS. De hecho, inclusive ya lo había comentado Jorge la sesión anterior, no tiene caso. Esto finalmente se va renovando. El CISP y ISS Cuadrada va renovando muy frecuentemente sus preguntas. Se tiene detectado este tipo de cuestiones. Simplemente hagan muchísimos ejercicios de este tipo. El punto es que se vayan familiarizando con el tipo de preguntas que existen en el contenido. Jorge, no sé si quieres de tu lado aportar algo adicional. Sí, pues nada más comentar también que cada quien puede tener una metodología de estudio diferente. Eso también es importante comentarlo. Puede ser, digo, cada quien va a hablar de cómo le haya ido en la feria de los que ya pasamos el CISP. A mí en lo personal lo que me funcionó fue hacer cada uno de los dominios, hacer preguntas específicamente de ese dominio,
Así me fui con cada uno. En el momento en el que yo lo hice eran 10 dominios. Cuando terminé los 10, volví a hacer las mismas preguntas que ya había hecho, porque aunque no lo crean, el cerebro empieza a hacer sinapsis al final de los libros y después de varias preguntas. Y después volví a hacer ya no las mismas preguntas, ya otras preguntas completamente combinadas. Eso fue lo que a mí me funcionó, pero al final de cuentas, cada quien puede tener una metodología de estudio diferente. Muy bien, muchas gracias. Pues entremos de lleno a la presentación. Me voy a permitir leer una definición de los temas que se ven en este dominio de seguridad de activos, tal cual como lo menciona el CBK de ICC cuadrada. Dice el dominio 2 del cuerpo común de conocimiento del CBK, es decir, establece que los activos son todo lo que una organización utiliza para generar valor, incluidas las ideas, los procesos, la información y el hardware informático. La clasificación y categorización de activos permite a las organizaciones priorizar recursos de seguridad limitados para lograr un equilibrio adecuado de costos y beneficios. Este dominio introduce conceptos importantes de valoración, clasificación y categorización de activos y manejo de activos para aplicar la protección adecuada en función del valor de un activo. Esto es muy importante, porque pues obviamente no vamos a tener recursos ilimitados para poder proteger todo, no vamos a poder proteger todo, sino aquellos activos que pudieran tener un impacto importante en la organización si llegara a verse comprometido. Entonces, básicamente, dependiendo del valor del activo, con base en ese valor es como se va a categorizar y conforme se van a implementar controles para poder protegerlos, ¿no? Entonces, bueno, de eso en general trata el dominio 2. Estos son los temas del dominio, también tal cual los tomé del CBK, que son prácticamente 6, a diferencia del dominio 1, que era infinidad de puntos, casi no cabían aquí en una lámina. Pues aquí lo voy a leer rápidamente, es identificar y clasificar la información de los activos, establecer los requisitos de manejo de información y activos, aprovisionar los recursos en forma segura, los activos, administrar el ciclo de vida de los datos, garantizar la retención adecuada de activos y, por último, determinar los controles de seguridad de datos y los requisitos de cumplimiento regulatorio, contractual, etcétera, ¿no? Esos son los subtemas que se ven aquí en el dominio. Y, pues, si no hay más, entremos de lleno a la primera pregunta. Bueno, antes de entrar a la primera pregunta, esto también lo comentamos en la sesión pasada, ya también lo comentó Jorge. El examen CISP, posiblemente la experiencia que pudieran tener muchos de ustedes, a lo mejor no concuerde con algunos temas o definiciones o formas prácticas, metodologías que maneje el CBK del CISP. Entonces, es muy importante y pudiéramos no estar de acuerdo, hay cosas en las que pudiéramos no estar de acuerdo en lo que mencionan en el CBK, dependiendo, les comento, de la experiencia de cada quien. Lo importante aquí que quiero resaltar es que si quieren pasar el examen, prácticamente tienen que pues sujetarse al conocimiento que se menciona en el CBK, ¿no? Es prácticamente una conocimiento que pues inicialmente se generó en Estados Unidos, obviamente se ha ido con todos los capítulos que hay ahora en el mundo, se ha ido enriqueciendo, pero al final sí es muy importante que lo tomen en cuenta para si quieren pasar el examen. Muy bien, por aquí nos preguntan, Ricardo Ramírez dice, hola, ¿qué tanto recomiendan el libro de puras preguntas de Cybex? Puedo, si quieren, yo abordo la respuesta. Sí, claro. De hecho, inclusive la bibliografía, la primera lámina que estaba presentando Carlos, justamente muchas de las preguntas están basadas en este libro. Entonces, si se fijan, está aquí la parte de Chapel Mike, que es justamente el libro de 2021 de preguntas del CISP.
La verdad es que tiene buen contenido, tiene el repertorio de preguntas es bastante amplio, entonces en lo personal yo sí lo recomiendo, finalmente para nuevamente estar haciendo pruebas, así como está comentando Jorge, ¿no? Las metodologías son distintas, pero finalmente el punto es que si van haciendo este tipo de cosas en su momento con tanta información, el punto no es aprenderse las preguntas, ¿no? Sino finalmente ver la metodología, estar practicando, estar viendo cómo está este formato de preguntas y respuestas. Entonces, en lo personal, yo sí lo recomiendo. Muy Y bien. ya es literatura oficial inclusive propuesta por ISS Cuadrado. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Pues bueno, ahora sí vamos a la primera pregunta. Están tanto en inglés como en español, porque otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta antes de hacer el examen es en qué lenguaje, en qué idioma, perdón, lo vamos a presentar, ¿no? Dado que mucha de la información, pues, son cuestiones técnicas, a veces el que vengan en inglés, pues a muchos de nosotros se nos facilita, ¿no? El entender, pero también es un hecho que luego las traducciones, digo, han mejorado mucho, obviamente, muchos años hacia acá, pero siempre es importante que tomen en cuenta el idioma en el que van a presentar el examen, ¿no? Si van a estudiar, como bien lo mencionó Jorge en la sesión pasada, si van a estudiar en bibliografía en español, lo recomendable es que lo hagan en español, o si es en inglés, si se les facilita más, pues que lo hagan en inglés, ¿no? Pero bueno. Por aquí tenemos una pregunta de Lili Juárez. Adelante, Lili, si quieres, lo puedes hacer por el chat o si quieres te habilito aquí el micrófono. Déjame ver, a ver. Ahí está, ahí ya puedes habilitar tu micrófono, Lili. Creo que ya no. Bueno, si ahorita te animas, Lili, adelante, sin problemas. O en el chat también. Sí. O en el chat, donde sientan más cómodos. Muy bien. Entonces, continuamos. La primera pregunta dice, ¿qué clasificación de datos comerciales es la más adecuada para los datos contenidos en los sitios web corporativos? La opción A es privada, B sensitiva, C pública y D propietaria. Demos un minuto, ya está corriendo el reloj. Si quieren pueden poner sus respuestas, ya van poniéndolos algunos. Muy bien. En el chat, adelante, se pueden irla compartiendo. Hasta ahorita llevamos una respuesta. Muy bien, pasamos a la respuesta. Espera. Te faltan 20 segundos. Ok, Okay, ya vamos. Ok, Alberto, gracias. Muy bien. Disculpa, Carlos. Vamos a C. 8 segundos. Sí. Listo. Ok, bueno, la respuesta es el inciso C. O sea, son datos públicos. Los datos de los sitios web de las empresas contienen datos públicos. Y bueno, dice la información que se puede hacer pública sin ningún daño para la organización. Y de hecho, a menudo es información que la organización quiere que esté disponible. O sea, los sitios comerciales de las empresas, pues eso es lo que el objetivo es llegar al mayor número de personas, de clientes. Por lo tanto, la información que ponen ahí, pues es pública. Eso obviamente no van a poner ahí datos confidenciales ni secretos comerciales de las empresas, sino aquello que sí quieren que el público en general pueda ver. Por lo tanto, es la información que
que está en los sitios de las empresas, pues es pública, ¿no? Dice, la información privada debe permanecer privada dentro de una organización. Los datos confidenciales pueden dañar la misión de la organización si se exponen, y la información confidencial o de propiedad exclusiva es la información más confidencial que una organización desea proteger. Entonces, volviendo aquí a la pregunta, pues sí, los sitios web de las empresas, el tipo de información o clasificación de la misma, pues es pública. No sé si alguien quiera comentar algo. Creo que la palabra, bueno, las palabras claves aquí en la pregunta es datos comerciales. Entonces, finalmente, también para aprender a ver cómo está estructurada las preguntas, finalmente, es justamente la clasificación de datos comerciales, ¿no? Entonces, conforme a eso, digo, podemos ir viendo cuáles son las opciones y sobre eso, pues bueno, vemos que justamente la pública sería la adecuada. A pesar de que finalmente al final dice los sitios web corporativos, al ser datos comerciales, pues bueno, finalmente es información que no tiene ningún riesgo, ¿no? Sí, y aquí como recomendación también en el examen como tip, lean muy bien las preguntas, leanlas bien, y luego por ahí ahorita vamos a ver en algunas preguntas más adelante, hay algunas palabras que son clave para poder más o menos canalizar hacia dónde va la respuesta. Muy bien, entonces si gustan, pasamos a la pregunta 2 y aquí le cedo la palabra al compañero Alberto. Gracias, Carlos. Perfecto, dice, la empresa de Nadia está operando un entorno de nube híbrida con algunos sistemas en sitio y algunos sistemas basados en la nube. Tiene un monitoreo en sitio satisfactorio hoy en día, pero necesita aplicar políticas de seguridad, tanto actividades que realizan sus usuarios, como a informar sobre las excepciones con su creciente número de servicios en la nube. ¿Qué tipo de herramienta se adapta mejor a este propósito? Inciso A, un Next Generation Firewall; B, un CASB; C, un IDS; o D, un SOAR. ¿Corre tiempo? Mientras responden, también es importante mencionar que el examen, y bueno, también ICC cuadrada, difícilmente o más que nunca va a hacer referencia a propaganda, a marcas en particular o a empresas en particular, ¿no? Digo, estas opciones que aparecen aquí son genéricas y pues la idea siempre se van a encontrar con preguntas pues genéricas que no estén relacionadas ni a ninguna marca ni a ninguna herramienta en particular. Correcto. Ya llevamos 2 respuestas. Va ahorita, ok. Vamos ahorita por unanimidad. Hasta ahorita. Todos van contestando que la B. Y listo. Ya pasó un minuto. Perfecto. La respuesta es B. En este caso es el CASB. El CASB. ¿Sí? Es correcto. ¿Quieres comentar? Perdón, Carlos, discúlpame, te atropellé. Adelante, Alberto. Muy bien. Finalmente es correcto. O sea, finalmente está la opción del CASB, donde finalmente está orientado hacia entornos de nube, y estamos hablando de nubes públicas y nubes privadas. Aquí finalmente lo que está pidiendo es justamente la capacidad de monitoreo y aplicación de políticas. Entonces, digo, nada, leyendo un poquito entre líneas la respuesta. Un Next Generation Firewall, claro que, y un IDS también, finalmente son herramientas de entornos de seguridad que finalmente pueden aplicar políticas. Se puede hacer monitoreo sobre eso. Sin embargo, van destinados hacia determinado tipo de ambientes. Pueden ser un poquito más on-premises, también pueden estar en nubes, pero normalmente se identifican en este tipo de cuestiones, ¿no? El SOAR, pues bueno, finalmente lo que puede hacer es realmente la respuesta a lo que sucede derivado de determinado tipo de comportamiento y monitoreo. Entonces, realmente pensando en cómo está formulada la pregunta, esta es pensando en que podíamos hacer algún tipo de descarte, y normalmente el CASB está orientado hacia ambientes de nube. Entonces es correcto como está respondido, la opción es la B. ¿Quieres aportar algo adicional, Carlos? No. Perfecto. No sé si algún participante quiera comentar algo al respecto. Es importante también recordarles que pues, todos los conceptos, digo, no necesitamos haber diseñado políticas en un firewall, por ejemplo. O sea,
Simplemente entendamos bien los conceptos y eso nos va a ayudar mucho y practicando mucho las preguntas y respuestas nos va a ayudar a que tengamos una mayor probabilidad para aprobar el examen, ¿no? O sea, entender bien los conceptos y practicar mucho con preguntas y respuestas. Muy bien, no hay comentarios, pasamos a la siguiente pregunta. Hasta ahorita no veo ninguno adicional, si quieres. Va. La pregunta 3 dice, ¿cómo puede una política de retención de datos ayudar a reducir las responsabilidades? A, asegurándose de que los datos innecesarios no se retengan. B, asegurando que los datos incriminatorios sean destruidos. C, asegurándose de que los datos se borren de forma segura para que no se puedan restaurar para el descubrimiento legal. Y D, al reducir el costo del almacenamiento de datos requerido por la ley. Iniciar contador. Ya vamos teniendo respuestas. ¿30 segundos? Listo, pasó el minuto. Muy bien. La respuesta correcta es A, asegurándose de que los datos innecesarios no se retengan. Por ejemplo, el inciso B, asegurando que los datos incriminatorios sean destruidos. Si hace uno eso, prácticamente sí nos estamos haciendo, nos pueden fincar responsabilidades por destruir datos incriminatorios. El inciso 6 dice asegurándose de que los datos se borren de forma segura para que no se puedan restaurar para el descubrimiento legal. Eso también nos puede acarrear responsabilidades legales si lo hacemos. Y el inciso T dice reducir el costo del almacenamiento de datos requerido por la ley. Digo, hasta ahorita no sé que la ley, que por ley se requiere reducir el costo del almacenamiento. Eso es, digamos, es una opción que desde mi punto de vista creo que es de las que luego ponen en el examen que pudieran o no ser ciertas. Pero bueno, en este caso la respuesta correcta es asegurar que realmente solo se retengan los datos que se requieren, valga la redundancia, para poder hacer uso de los mismos, ¿no? Dice, una política de retención de datos puede ayudar a garantizar que se eliminen los datos obsoletos, lo que elimina los costos adicionales potenciales para el descubrimiento. Muchas organizaciones tienen políticas de retención agresivas para reducir el costo del almacenamiento y limitar la cantidad de datos que se mantienen disponibles y detectables. La política de retención de datos no están diseñadas para destruir datos incriminatorios y aún así deben cumplir los requisitos legales para la retención de datos. En algunos, pero no sé en otros países, pero al menos aquí en México, por ley, creo, digo, sin temor a equivocarme, creo que en algunos casos la información importante tiene que ser retenida al menos de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, con ese tiempo, con tanto tiempo pues, de retención, la verdad es que muchas empresas, y sobre todo ahora, pues sufren mucho para tener espacio de disco, o espacio en cinta, espacios de medios digitales para mantener luego tanta información que por ley se requiere, ¿no? Pero al final todo depende de la política de retención de datos, que se definan las políticas, que obviamente deben incluir también las políticas de retención que por ley deben tener, ¿no? No sé si tengan algún comentario, si están de acuerdo con la pregunta, la respuesta.
Les comento que, por ejemplo, en el inciso D, puede haber opciones, y les digo que a lo mejor las sean inventadas, o sea, que no sean ciertas, ¿no? Entonces también es importante poder identificar estas opciones que simplemente son distractores para poder llegar a la respuesta correcta o a la mejor respuesta. Puede ser el caso de que las 4 opciones sean correctas, pero una sea la mejor. Por aquí, Irving estaba levantando la mano. No sé si ya respondimos o quieras comentar algo más, Irving. O por el chat. Ahora sí que estamos en confianza. A ver, un Siéntase con comentario. Ok, a ver, si quieres te habilito por acá, Irving, no te preocupes. Ahí está, ahí ya debes de poder, ahí ya te escuchamos, Irving. Sí, gracias. Mira, básicamente, pues Irving Velázquez trabajó por una empresa transnacional de Estados Unidos que tiene relación con Europa. Y esto es súper importante porque nos ayuda con lo del GDPR o GDPR, ¿no? Y trabajé muchos años en seguridad en la Ciudad de México y una empresa que le decíamos, oye, a los de Big Data, ¿por qué retienes tantos datos y nunca los eliminas? Me decía, porque lo puedo hacer y no hay ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, la respuesta del director de Big Data era porque lo puedo hacer. O sea, y obviamente, pues es de un corporativo que se apellida Salinas, pero sí falta mucha madurez por ahí. Sí, y es parte de la cultura y también parte de, pues de las regulaciones que pues han estado mejorando mucho en nuestro país. Digo, en otros países, pues desde hace muchos años todo esto ya está totalmente regulado y penado en caso de los incumplimientos, pero pues tiene razón, Irving, pues sí, hay todavía muchas empresas pues, que hacen lo que quieren o que se pasan por el arco del triunfo las regulaciones, ¿no? Digo, yo en lo personal, pues aunque ya existe y está totalmente operando en México la ley de protección de datos personales, y por poner un ejemplo, pues no hay día que no reciba llamadas de empresas de marketing tratando de venderme cualquier cosa. Y siempre les pregunto cómo obtuvieron mis datos, porque yo nunca he autorizado que hagan uso de mis datos para que me anden hablando por teléfono, ¿no? A cualquier hora. Y siempre responden que es gracias a intercambio de información entre empresas que es como obtienen la información. Y aún así les digo, pues eso es ilegal y lo voy a reportar. Y pues en la mayoría de los casos inmediatamente me cuelgan, ¿no? Pero sí, Irving, muchas gracias por tu comentario. Pues todo esto de las regulaciones y del cumplimiento todavía hay mucho, mucho por hacer en nuestro país y bueno, en muchos otros países de Latinoamérica. Gracias, Irving. Gracias, Irving. ¿Algún otro comentario antes de pasar a la siguiente pregunta? Bueno, ¿Qué pasamos? Pues, adelante. Gracias, Carlos. Gracias. La pregunta 4. ¿Qué función de datos tiene el personal de un departamento de tecnología de la información, o TI, que tiene la responsabilidad delegada de las tareas diarias? A, dueño del negocio. B, usuario. C, procesador de datos o data processor. Y D, custodio. Corre el minuto. Ahí vamos respondiendo. $15 segundos.
Listo, pasó el minuto. Muy bien. Pasamos a la respuesta. Y es correcto. La mayoría contestó D, en efecto, que es el custodio. A los custodios se les delega la función de manejar las tareas diarias, administrando y supervisando cómo se manejan, almacenan y protegen los datos. Los procesadores de datos son sistemas utilizados para procesar datos, valga la redundancia. Los propietarios de negocios suelen ser propietarios de proyectos o sistemas y que tienen la tarea de asegurarse de que los sistemas brinden valor a sus usuarios o clientes. Entonces, normalmente estamos hablando de tareas repetitivas día a día, entonces estamos hablando de que los custodios. Es importante bueno, este tipo de preguntas la van a encontrar mucho en varios test, entonces es importante que sepan diferenciar las tareas de cada uno de ellos. Si quieren aportar a alguien más. Y aquí nada más, perdón, Alberto, complementando un poco en lo que comentas. Ese es un ejemplo de pregunta que quizá a lo mejor no estemos muy de acuerdo, o a lo mejor puede haber roles de los que hemos visto nosotros en el día a día en nuestros trabajos que no aparecen aquí, ¿no? Perdón, Carlos, Sí. perdón por interrumpirte. Es que de repente como que siento que se te escucha muy bajito el audio. No sé si sea el micrófono, no lo sé, pero de repente como que te escuchas bien y luego como que se escucha muy bajito. Ok, ahorita me escuchan bien, ¿me escuchan mejor? No, ahorita justamente se te escuchaba muy bajito. A ver, bueno, O sea, sí se escucha, pero muy bajo. No sé si sea de que a lo mejor el micrófono de la computadora lo estás tapando con las manos o algo, que a mí me ha pasado, ¿eh? De repente pongo las manos en el teclado y estoy tapando el micrófono. ok. ¿Ya me escuchan mejor? No, ¿verdad? No, bajito. ¿Saben qué? Déjenme ir entonces rápidamente. Bueno, sí. Adelante si quieres, Alberto, Claro. en lo que fue por unos audífonos. Sí, claro que sí. Gracias. Muy bien. Aprovechando ahí, nos comenta Luis Guerrero, dice, custodio es el que tiene un control técnico de los sistemas que almacenan la información. Sí, pudiera también aplicar. Ojo que de repente en el CIS podríamos encontrar algo diferente, o sea, no, para que no lo vayan a tomar tampoco como una regla de que, si preguntan quién tiene el control técnico de la información, podría no siempre ser el custodio en alguna respuesta, ¿no? Más bien aquí tiene que ver con el tema de las tareas, de la responsabilidad día a día, que son las palabras claves de esta pregunta. Correcto. Y sí, en efecto, o sea, el custodio es el control técnico, que finalmente sigue siendo parte de tareas diarias y que finalmente tiene ese tipo de cuestiones. Yo creo que finalmente estamos acordando en el mismo comentario, Luis. Y finalmente viene muy, muy bien establecido en ese aspecto. Creo que lo que estás poniendo en efecto es correcto y eso va orientado sobre eso, ¿no? Digo, pensando en el custodio, normalmente el procesador de datos, pues realmente es el que o sea, finalmente está procesando datos, realmente no tiene una responsabilidad realmente delegada en ese aspecto. Y pues bueno, finalmente, normalmente los dueños no tienen en ese aspecto nada que ver en la parte diaria del manejo de la información, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente es parte de lo mismo. Es correcto lo que estás comentando y combina con ambos. ¿Vale? Ya estoy por acá de regreso, ¿ya me escuchan mejor? Ahora Perfecto. sí. Ahora sí, bien. déjame. Te paso otra vez el anfitrión para que puedas Puedo habilitar la cámara. Ahí Sí. ya puedes habilitar el video. Bueno, entonces les comentaba que esta pregunta es de las que a veces no pudiéramos encontrar en los departamentos donde trabajamos algunas de las funciones, ¿no? En el CBK manejan muchas funciones que debe haber dentro de las áreas de TI y de seguridad. Entonces sí es importante que cada uno de estos roles lo entiendan, lo estudien, lo entiendan bien. Quizá en su vida profesional no se los lleguen a encontrar todos, pero bueno, sí es importante que los estudien, que entiendan cada uno de los roles, porque obviamente, como bien menciona Alberto, hay muchas preguntas sobre
estos temas. Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué permite el etiquetado de datos hacer en un sistema DLP? O sea, Data Loss Prevention. A, el sistema DLP puede detectar etiquetas y aplicar las protecciones adecuadas según las reglas. B, el sistema DLP puede ajustar las etiquetas según los cambios en el esquema de clasificación. C, el sistema DLP puede modificar las etiquetas para permitir las acciones solicitadas. Y D, el sistema DLP puede eliminar datos sin etiquetar. ¿Sí? Corre tiempo. Vamos respondiendo. Vamos unánimes hasta ahorita con la respuesta. Muy bien. Ok. Ya no. Ya no. Está bien, ¿eh? De eso se trata. Sí. A veces, no porque la mayoría haya dicho que una es la respuesta, forzosamente tiene que ser así. Es correcto. Listo. Corrió el minuto. La respuesta correcta es el inciso A. El sistema DLP puede detectar etiquetas y aplicar las funciones adecuadas según las reglas. Vamos a ver qué dice acá. Bueno, los sistemas de prevención de pérdida de datos, bueno, DLP, pueden usar etiquetas en los datos para determinar los controles apropiados para aplicar a los datos. La mayoría de los sistemas DLP no modifican las etiquetas en tiempo real y, por lo general, no funcionan directamente con firewalls para detener el tráfico. La eliminación de datos etiquetados causaría grandes problemas a las organizaciones que no han etiquetado todos los datos. De las opciones B, C y D, prácticamente son funcionalidades, digo aquí mencionadas, que no hace un DLP. Lo que sí hace, bueno, obviamente la correcta es, pueden y aplicar las protecciones adecuadas a las reglas. A las reglas, tú configuras el DLP, le configuras las reglas de antemano y esas ya una vez operando no se pueden modificar cuando está detectando violaciones a esas reglas. Si quieres cambiar etiquetas fuera del sistema de clasificación, tienes que volver a configurar, pero en tiempo real ya una vez operando la herramienta para detectar violaciones, no se puede hacer. O sea, lo configuras y así opera hasta que no lo vuelves a configurar otra vez, ¿no? Y todas esas reglas te genera alertamientos para que posteriormente se investigue si hubo alguna violación o no, intencional o malintencionada, de esas reglas configuradas. Si tengan alguna pregunta o comentario, queja, duda, ese es el objetivo de esta sesión. Ok. Vamos para adelante, yo creo. Adelante. Perfecto. Gracias. Pregunta 6. ¿Qué término describe mejor los datos que residen en la memoria del sistema? Inciso A, datos en reposo. B, datos almacenados en buffer. C, datos en uso. D, datos en movimiento. ¿Corre tiempo? Ok. Ahorita sí tenemos variados. Perfecto.
10 segundos. Listo. Vamos a la respuesta. La respuesta es la C. Y aquí finalmente estamos hablando de datos en uso. ¿Qué sucede? Aquí tenemos tres clasificaciones. Estamos hablando de datos en movimiento, son tres clasificaciones: datos en movimiento, datos en uso, perdón, datos en tránsito, datos en uso y datos en reposo. En este caso, la opción B, que es datos almacenados en buffer, podría parecer la más adecuada. Sin embargo, no existe esa clasificación. Entonces, datos en reposo, realmente estamos hablando de memoria volátil. Entonces, por tanto, no se podría considerar que está en reposo la información, y el movimiento finalmente no está a través de una red. Entonces, es por eso que finalmente estamos hablando del inciso C, datos en uso. Y yo creo que esta es una de esas preguntas tramposas, le llamaría yo del examen. Y ahí está, o sea, al final de cuentas, no estamos hablando como de la parte técnica del uso de la memoria, ¿no? ¿Para qué se puede utilizar a la memoria? Pues, sí, por supuesto que se puede utilizar para algún buffer de algún tipo de dato, pero en realidad no es esa la pregunta. Sino tiene que ver, recordemos que estamos en la parte de seguridad, ¿no? Entonces, con esta clasificación de en dónde y cómo están los datos. Dice Luis Guerrero, habrá que recordar el apéndice. Seguramente. Viene por ahí con algunas cuestiones de trampa, como me comenta Jorge. Exactamente. No sé si tienen alguna duda adicional, algún comentario. Vamos a la siguiente. No te escuchamos, Carlos. Sí, no. ¿Me escucha? Ahí más o menos como medio entrecortado. Es que Ahí ya me estás. escucha. Ahí estás. Ah, ok. Perdón. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Listo. Dice, Chris es responsable de las estaciones de trabajo en toda su empresa y sabe que algunas de las estaciones de trabajo de la empresa se utilizan para manejar tanto información patentada como secretos comerciales altamente confidenciales. ¿Qué opción describe mejor lo que debería suceder al final de su vida útil, EOL, por sus siglas en inglés de End of Life, para las estaciones de trabajo de las que es responsable? El inciso A es borrado, B, limpieza, C, sanitización, perdón, y D, destrucción. Correcto. Corre tiempo. Ya van contestando. Vamos unánimes. $30 segundos. Tiempo. Muy bien, la respuesta correcta es la D, la destrucción. La destrucción es el método más completo para garantizar que los datos no puedan quedar expuestos y a menudo
las organizaciones optan por destruir la unidad o toda la estación de trabajo o el dispositivo para asegurarse de que los datos no puedan recuperarse ni exponerse. La sanitización es una combinación de procesos que aseguran que los datos de un sistema no puedan recuperarse por ningún medio. El borrado y la limpieza son propensos a errores y problemas técnicos que puedan resultar en datos remanentes y no tiene sentido para los sistemas que manejan información patentada. Entonces, si la información que está que se procesa o que se maneja en esas estaciones de trabajo no fuera confidencial o secreto comercial, igual pudiera ser el borrado, la limpieza o la sanitización alguna opción, pero dado que estamos manejando datos importantes, sensitivos, pues la destrucción aquí es lo que mejor aplica para realmente asegurarse que se borran, bueno, que se destruyen prácticamente los datos con todo y el hardware, ¿no? Aquí Luis Guerrero nos está preguntando justamente eso. Es lo ¿Por que ¿Por qué la C no? Si hay procesos de sanitización seguros, es un hecho. Bueno, finalmente fuera de si el dinero habla o no habla tanto, realmente podemos ver, podemos regresarnos tantito a la pregunta, por favor, Carlos. ¿Qué opción describe mejor lo que debería suceder al final de la vida útil? Y aquí finalmente sabemos que la sanitización es un borrado. Puede haber procesos de sanitización muy seguros en ese aspecto, pero aquí estamos hablando de lo mejor. Y aquí finalmente hablando de lo mejor es la destrucción completamente pensando en que son información muy confidencial, información secreta. Es por eso. Yo no sé si tienes algún comentario, inclusive si quieres abrimos micrófono. ahí estamos, a ver si Luis quiere comentar algo. Perfecto. No, ok, sin favores. Muy bien, listo. Perfecto. Aquí nada más comentar también, podría ser también una respuesta que primero estuviera algún mecanismo de borrado, limpieza, sanitización y después la destrucción. También podría ser una respuesta válida. Lo comento porque así son las preguntas en el examen y así pueden llegar a ser la respuesta. O sea, que no solamente sea una, sino que vengan en un orden. Y entonces, si me preguntan a mí cuál sería el mejor, por supuesto la destrucción, pero si antes también se le aplica algún otro mecanismo y con eso, pues ya ya sería casi cosa del diablo de que pudieran recuperar algún tipo de información. Pero también aquí la palabra clave es al final del uso de las estaciones de trabajo. O sea, no estamos hablando de que se van a reutilizar, que se van a donar, que se van a vender, sino estamos hablando del final de uso de un equipo que tiene información crítica. Entonces, obviamente ahí la mejor respuesta de estas es destrucción. Por supuesto, puede haber alguna que digamos, no debería de ser primero esta, o no debería o existen algunos mecanismos, como lo comenta Luis, ¿no? Seguros de sanitización, sí, por supuesto. Pero aquí estamos hablando, igual como lo decía Alberto, de la mejor. Correcto. ¿Y listo? Vamos para adelante. Perdón, Carlos, no, habías comentado algo, disculpa. No se te escucha, Carlos. No te escuchamos, Carlos. ¿Me escuchan? Listo, un poquito bajito, pero sí te escuchamos. Así que tengo problemas con los audífonos. Bien. Ahí te escuchamos. Y nada más para comentar rápidamente sobre esta pregunta de la destrucción, lo que alguna vez he visto en alguna institución de gobierno, lo que utilizaban era una máquina, por ejemplo, para destruir los discos duros, una máquina que aplastaba los discos y dejaba hoyos como si fueran balazos por todos lados, así era como destruían los discos con esta máquina, ¿no? Digo, obviamente puede también ser a martillazos o quemándolo, pero bueno, ahí prácticamente la máquina la tenían porque había muchos equipos con información confidencial que de manera recurrente estaban pues llegando a su vida útil y así es como los destruía, ¿no? Me hacía un desperdicio, ¿no? Como destruir discos duros tan caros, pero bueno, por ley y por procedimiento lo tenían que hacer. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Adelante. Gracias, Carlos. Pregunta 8. ¿Qué tipo de información se conoce como información mantenida sobre un individuo que se puede utilizar para distinguir o rastrear su identidad? A.
información de identificación personal, o PII, por sus siglas en inglés, Personally Identifiable Information. B, información de salud personal, o PHI, Personal Health Information por sus siglas en inglés, número de seguridad social, o por sus siglas en inglés más conocidas como Social Security Number. Y D, información de identidad segura, SII, que es Security Identity Information. Corre tiempo. Qué bueno que no me tocó decir infraestructura en inglés. Sí. ¿20 segundos? Vamos unánimes. Listo. Paso el minuto. Y en efecto, lo que muchos respondieron, el inciso A, que es el Personal Identifiable Information, que es justamente, podemos cambiar, por favor, Carlos. Finalmente, y aquí estamos hablando, y es bueno leer esto, en una publicación especial de el NIST, el 800-122, define la información personal identificable como cualquier información que se pueda utilizar para distinguir o rastrear la identidad de una persona, como el nombre, el número de seguro social, la fecha, el lugar de nacimiento, el apellido de soltero, de la madre, los registros biométricos y otra información que esté vinculable al individuo, como información médica, educativa, financiera y laboral. PHI es una información relacionada con la salud de la persona específica. Los números de seguridad social se emiten a personas de Estados Unidos. En México sabemos que tiene otro sentido ese término. Y el SII es un término inventado que realmente no existe, que finalmente nos distrae, ¿no? Entonces, basado en eso, realmente el término genérico que estamos teniendo es el inciso A, como bien contestaron todos. Y finalmente los demás están involucrados en este mismo concepto. No sé si tienen alguna duda o quieren hacer un comentario. Perfecto. Vamos a la siguiente. La siguiente pregunta dice, ¿qué métodos se utilizan a menudo para proteger los datos en tránsito? Inciso A, Telnet, ISDN, UDP, B, BitLocker, Firewalls, C, AES, Serpent, IDEA, D, TLS, VPN y IPsec. Corre tiempo. Ya tenemos. Escuchamos otra vez muy, muy bajito, Carlos. Sí. ¿Sí? Ahora. Sigue igual. Sí, sí, sigue muy, muy, muy bajo. Me voy a salir tantito de la presentación. Muy bien. Ahí estamos viendo la vista De presentador. de presentador de PowerPoint. Ya la ven. Ahí está. Ya, ahí está. ¿Y me escuchan ya? Un poquito mejor, Vamos un poquito mejor, pero sí hay por ahí un tema con el micrófono, quién sabe. Sí, Listo, ya pasó el minuto. Ok. muy bien. La respuesta correcta es A, TLS, VPN y IPsec. Los datos en tránsito son datos que atraviesan una red o están en movimiento. Túneles TLS, VPN y IPsec son técnicas utilizadas para proteger los datos en tránsito. AES, Serpent e IDEA son todos algoritmos simétricos, mientras que Telnet, ISDN y UDP son todos protocolos. BitLocker y
File Vault se utilizan para cifrar datos, pero solo protegen los datos almacenados, no los datos en tránsito. Y otra vez, es importante entender. Y todos lo respondieron muy bien. Perdón, no te escucha tanto, Carlos, de repente sí te cortas. Sí, ya no te escuchamos, Carlos. ¿Así me escuchan? Ahí mejoró, ahí mejoró. Tanto los audífonos y el micrófono aquí de la máquina. Ahora sí que, qué mala suerte. Bueno, no hay comentarios. No se ve ningún comentario ahorita en el chat. Pasamos a la siguiente. Adelante. Perfecto. Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes no es un requisito común para la recopilación de datos según las leyes y estatutos de privacidad de datos? A. Solo se recopilan los datos necesarios. B. Los datos deben obtenerse de manera legal y mediante métodos justos. C. Los datos solo deben recopilarse con el consentimiento de la persona cuyos datos se recopilan. D. Los datos deben recopilarse de todas las personas por igual. Inicia cronómetro. $30 segundos. Vamos, unánimes también. Listo, pasó el minuto. Muy bien. La respuesta. Y es correcto. Todos contestaron esta, la B, justamente, que los datos deben... sí, no es un requisito, discúlpenme, sí, es correcto, no es un requisito. Entonces, es correcto. No existe ningún requisito de que la recopilación de datos sea igual o equivalente. En cambio, los estatutos de recopilación de datos y otros requisitos a menudo requieren que solo se recopilen los datos necesarios, vamos a ponerlo así. Que las personas sean conscientes de la recopilación de datos y que den su consentimiento para la recopilación. Del mismo modo, los datos solo deben de recopilarse de manera legal y mediante métodos justos. Regresándonos un poco a la pregunta, el A, B y C son necesarios. Entonces viene justamente por las leyes y estatutos de privacidad de datos. Esto es importante. Si se fijan, inclusive cuando empecé a leer la respuesta, dije, caray, ¿cómo? Pero es importante justamente los siguientes, no es un requisito. Es importante leer las preguntas derivado de eso. Puede llegar a suceder. Y a veces, perdón, Alberto, la palabra no, o la ponen en mayúscula, en negrita o resaltada, precisamente para que no nos vayamos ahí con la idea de que es una pregunta positiva, ¿no? Uh-huh. Es una pregunta negativa y por lo tanto la respuesta debe ir el mismo sentido. Entonces sí es importante que lean bien y que estén muy atentos a aquellas palabras que de alguna manera resaltan en las preguntas para que no nos vayamos a ir ahí con la pregunta. Es correcto. Muy bien, yo nada más lo que quería comentar aquí importante, recuerden que hasta el momento el CBK del CISP no incluye regulaciones mexicanas o alguna regulación que estén en algún país de Latinoamérica. Cuando se refiere a regulaciones, leyes, estatutos, probablemente se está refiriendo a alguna regulación de Estados Unidos. Si bien puede referirse a alguna norma internacional o alguna mejor práctica internacional, usualmente cuando se refiere a leyes, estatutos, está refiriéndose a algo en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque de repente alguien pudiera decir, oye, pero es que pues, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pues ninguna de estas, ¿no? Habla de eso. Es que no se refiere a esa ley. Correcto. Y solo en caso, digo, nada más complementando un poquito lo que comenta Jorge, en caso, y es muy remoto, sucede,
que hiciera referencia a alguna de ellas y únicamente se me ocurre uno que es la GDPR, pensando en que lo va a poner explícitamente así. Pero es eso, o sea, y eso porque aplica normalmente a todos, Es correcto. ¿vale? A todos los que estén en países europeos que estén en otro país, forzosamente le aplica. Listo. Muy bien. Pasamos a la siguiente entonces. La 11 dice, ¿qué término se usa para describir información como recetas y radiografías? A, PHI o Personal Health Information. B, datos propietarios. C, PID y D, PII, ¿no? Corre tiempo. Vamos contestando, muchas gracias. Unánimes, vamos bien. $20. ¿Alguien que opine distinto del unánime que está puesto? Listo. Listo, la respuesta es A. Las recetas médicas y radiografías, bueno, es de alguna manera información médica de salud, pues, y el término que se usa, pues, es el PHI, Personal Health Information, o identificación médica de datos personales, perdón, sí, de información médica. Es la información protegida, la información de identificación personal, PII, es cualquier información que puede identificar a un individuo, pero no necesariamente datos médicos, o bueno, es una parte, ¿no? Los datos propietarios son información que ayuda a las organizaciones a mantener una ventaja competitiva que desean conservar para su propia organización, para un conjunto controlado de personas. Y PID no es un término utilizado para la clasificación de datos. O sea, es inventado, por eso no dije su significado en inglés, ¿no? También es otro de los distractores que meten ahí, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o comentario. No, yo nada más aquí quería comentar, es que Carlos les dio la respuesta cuando leyó el acrónimo que dijo Personal Health Information, porque en realidad aquí la pregunta, la intención es que nos sepamos los acrónimos. Recordemos que también en Estados Unidos, en Inglaterra y básicamente todo el tema anglosajón, les encantan los acrónimos. O sea, hay una fascinación extrema por vamos a hacer acrónimos de todo. Entonces, tanto PHI, tanto PII, yo creo que son los principales acrónimos que tienen que ver con los datos, nada más que uno habla de datos personales y otro habla de datos médicos, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Muy bien. Listo. Pasamos a la siguiente entonces. Y adelante, señor Alberto. Muchas gracias, Carlos. Pregunta 12. El sistema que Ian ha creado reemplaza los datos en un campo de la base de datos con una cadena aleatoria de caracteres que permanecen iguales para cada instancia de esos datos. ¿Qué técnica ha utilizado? A, enmascaramiento de datos, B, tokenización, C, anonimización y C, DES. ¿Corre tiempo?
15 segundos. Tiempo. Y bueno, aquí la respuesta es tokenización, que es el inciso B. ¿Qué sucede? Y esto finalmente también es un concepto en el cual finalmente ustedes pueden empezar a ver. ¿Qué sucede? El enmascaramiento de datos lo que hace es oscurecer realmente, bueno, ocultar los datos. Pasa un poco lo mismo con la parte de anonimización y, bueno, DES finalmente es un protocolo de cifrado. Tokenización como concepto y pensando en bases de datos, lo que hace es justamente reemplazo. Y no hay forma de poder volver atrás ese tipo de caracteres. Entonces, finalmente, la tokenización sirve para finalmente reemplazar completamente los datos pensando en la parte de la privacidad. Ese es el inciso correcto. Yo donde he visto que lo utilizan mucho es en las tarjetas de crédito, la información de las tarjetas de crédito. La información la tokenizan precisamente para que no esté disponible Correcto. durante todo la cadena de manejo, ¿no? de esa información. Es muy utilizada en medios de pago. Es correcto. Y Luis Guerrero también está haciendo un comentario muy, muy, muy interesante. El masking solo afecta al usuario final que está visualizando. Es correcto. O sea, finalmente no existe un reemplazo. Finalmente solamente está haciendo algo hacia el usuario final. HCM, que finalmente también es una técnica basada en la parte de hardware, donde finalmente se hace el cifrado de esta información, ¿no? Gracias, Lili, también por el aporte. No sé si tienen otro comentario. Listo, adelante. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, Mike quiere realizar un seguimiento de los activos de hardware a medida que los dispositivos y equipos se trasladan por toda su organización. ¿Qué tipo de sistema puede ayudar a hacer esto sin requerir que el personal verifique individualmente los códigos de barras o los números de serie? A. Un inventario visual. B. Seguimiento de direcciones MAC Wi-Fi. C. Etiquetas RFID. Y D. Esteganografía. Inicia la conteo. Gracias. Empezamos con respuestas. Gracias. ¿30 segundos? ¿Listo? Corre el minuto. La respuesta correcta es C. Las etiquetas RFID es la mejor opción. De acuerdo a lo que establece la pregunta, dice, las etiquetas RFID son una solución común para rastrear activos y equipos de hardware. Se pueden consultar de forma inalámbrica en diferentes rangos dependiendo de las etiquetas y se pueden incorporar a lectores portátiles o incluso incluirse en puertas o arcos para rastrear elementos a medida que ingresan o salen de una instalación. El inventario visual depende que el personal controle los artículos y si viene la pregunta, está diciendo que qué sistema ayuda mejor si evitando que precisamente el personal verifique individualmente los códigos de barra, pues esa es la opción A, precisamente un inventario visual es lo que no quieren. El inventario visual depende de que el personal controle los artículos. Las direcciones MAC son direcciones de hardware para dispositivos en red y es probable que no todos los activos en el inventario tengan una capacidad de red inalámbrica o estén encendidos, exactamente. La esteganografía oculta mensajes en imágenes y no ayuda en absoluto con el inventario o con lo que se requiere, que es en todo momento
poder rastrear cómo se van moviendo los activos dentro de la organización. Entonces, la respuesta correcta es C, etiquetas RFID. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. No se ve ninguna que echarle. Muy bien. El chat, ahora sí que siéntase con toda la libertad de comentar lo que gusten. Mis guerreros se caen. Se caen las etiquetas. Puede ser. Sí, también depende de la calidad de la etiqueta y del pegol que les ocupe. Sí, y también del empleado o de quien quiera hacer mal uso, ¿no? De las propias etiquetas, por supuesto. Vamos a ver. Pues pasamos a la siguiente. Perfecto. Pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes riesgos de seguridad de la información para los datos en reposo tendrían mayor impacto en la reputación de una organización? A, clasificación incorrecta. B, filtración de datos. C, descifrado. D, una amenaza interna intencional. ¿Corre tiempo? ¿30 segundos? Tiempo. Vamos a ver la respuesta. Y la respuesta es B. En efecto, las filtraciones de datos es donde causa la mayor parte de daño, pensando en la reputación de la organización. ¿Qué sucede? O sea, normalmente, bueno, como comentamos, el dato en reposo con un alto nivel de confidencialidad a menudo se cifra para ayudar a prevenir esto. El descifrado no es una amenaza importante si las claves de cifrado fuertes están bien protegidas. Las amenazas internas tampoco son un riesgo, pero la mayoría de los problemas de amenazas internas no son intencionales no son intencionales finalmente. Lo que hace es que normalmente este riesgo sea menos probable en ese aspecto. Entonces, la respuesta es la B, que es la filtración de datos. No sé si tienen alguna duda. Aquí nada más mencionar que aquí las palabras claves es Information Security Risk o, bueno, riesgos de seguridad de la información, ¿no? La encripción o desencripción no es un riesgo de seguridad de la información, es simplemente un estado de algún dato, ¿no? Está cifrado o no está cifrado. La clasificación o la mala clasificación, pues tampoco tiene que ver mucho con el tema de reputación, que sería la otra palabra clave. Entonces, ahí las únicas que quedarían son la B y la D, que es una amenaza interna o un empleado interno que tenga una intención de poder filtrar la información. Pero como tal, ya el acto, el riesgo que es lo que ya le sucedió, estamos hablando de que se filtraron los datos, ¿no? Que, digamos, el agente que genera ese riesgo puede ser, por ejemplo, un empleado interno, pero es el agente que genera el riesgo, no es como tal el riesgo. Correcto. ¿Listo? Vamos para adelante. Muy bien. Gracias, Jorge. Adelante. La siguiente dice, ¿cuál es el propósito principal de la clasificación de datos? A, cuantifica el costo de una violación de datos. B, prioriza los gastos de TI. C, permite el cumplimiento de las leyes de notificación de incumplimiento. Y D, identifica el valor de los datos para la organización.
Corre tiempo. ¿30 segundos? Listo. Ok, la respuesta correcta es D. La clasificación identifica el valor de los datos para una organización. Parece que les comentaba al principio que la clasificación pues, va muy de la mano con el valor de los activos, el valor de los datos de la organización. Entonces dice, bueno, a menudo esto puede ayudar a impulsar la priorización de los gastos de TI y podría ayudar con estimaciones aproximadas de costos si ocurriera una infracción, pero ese no es el propósito principal. Finalmente, la mayoría de las leyes de incumplimiento mencionan tipos de datos específicos para la notificación en lugar de exigir que las organizaciones clasifiquen los datos por sí mismas. Entonces, pues cuantificar el costo de una violación pudiera ayudar también para priorizar los gastos de TI y también el cumplimiento de leyes, pero la principal razón es identificar el valor de los datos para la organización y obviamente pues poder asignarle los pocos recursos que se tengan para proteger pues, esos datos, ¿no? Dependiendo del valor. No sé si tengan alguna comentario. No de mi lado, yo creo que, bueno, no tenemos nada en el chat. Muy bien, Entonces, pues vamos a la que sigue. ¿sí? Y bueno, pregunta 16. ¿Cuál de los siguientes tiene más sentido para los niveles de clasificación de datos de una sola organización? A, sin clasificar, secreto, alto secreto. B, público, liberable, no clasificado. C, sensible, pero no clasificado o propietario. D, propiedad, secreto comercial, privado. ¿Corre tiempo? Kiki, una pregunta también que pues prácticamente los términos los conocemos más en inglés, ¿no? Los que aparecen del lado izquierdo. Entonces, digamos, el riesgo de presentar a lo mejor el examen todo en español es justo esto. que pasa justo esto que pues no conocemos nosotros, por ejemplo, el término de altos secretos y de top secret, ¿no? Entonces, simplemente un tip para considerar en qué idioma presentar el examen. Bueno, no sé ahora cómo sea, la verdad, hace muchos años cuando presenté el examen, así como aparecen en pantalla las preguntas, sí aparecían en el examen que hice, digo, obviamente escrito, no era en línea, te aparecía la pregunta en inglés y en español. Seleccioné el examen en español, claro, desde el principio, pero pues, también venía en inglés, ¿no? Entonces, eso la verdad fue de mucha ayuda y además dejaban llevar en aquel entonces, estoy hablando del 2005, dejaban llevar diccionario español-inglés al examen. Ahora ya no se puede. Ahora ya no se puede. No. Listo, ya pasó el minuto. Bueno, la respuesta correcta es la A. Ese es un conjunto de clasificación estándar que todos conocemos, o sea, sin clasificar, secreto y top secret, ¿no? Como se conoce. Y dice aquí, este es un conjunto típico de niveles de clasificación para organizaciones gubernamentales y militares, ¿no? Tanto que hemos escuchado esos términos en las películas.
cada una de las otras opciones tiene al menos 2 términos que son sinónimos o casi sinónimos. Entonces, pues aquí es otra pregunta con su pequeño truco. Pues si se aprenden bien los conceptos y los entienden, no van a tener problema. Correcto. ¿Algún comentario? Nada más complementando, digo, y fuera de la pregunta que yo creo que es correcta, finalmente la parte de la interpretación en inglés es más como nos suena probablemente. Lo dijimos la sesión pasada, sin embargo, vale la pena recalcarlo. Vale la pena que si están estudiando el examen en español, preséntelo en español. Si lo están estudiando en inglés, preséntelo en inglés, porque la verdad es que los tecnicismos a veces importan, digo, lo estamos viendo en este momento. Y a veces puede llegar a generar confusión. No sé cómo es el examen de español hoy en día. Yo lo presenté hace poco en inglés y no hay forma de poder tener otro idioma disponible. Y tampoco dejan llevar diccionarios. Entonces, de hecho, no se puede entrar con ningún tipo de cuestiones. De hecho, ni siquiera con agua. Si en determinado momento necesitas tomar agua, tienes que pedir permiso y tienes que salir a tomar agua en determinado momento, ¿no? Y hasta para ir al baño. Exacto. Y para ir al baño pasa exactamente lo mismo. Carlos, son 8:30. Digo, nada, es por control de tiempo. Pues, si gustan, dado que la presentación se está grabando y la van a tener disponible en YouTube, pues podemos rápidamente ver las preguntas hasta la 25, así rápidamente, sin mayor tiempo, si gustan. Entonces, bueno, vámonos a la siguiente. Dice, ¿cuáles de los siguientes es el criterio más importante para determinar la clasificación de los datos? A, el nivel de daño que podría causar si los datos fueran revelados. B, la probabilidad de que los datos se divulguen accidental o maliciosamente. C, requisitos reglamentarios en jurisdicciones en las que no opera la organización. Y D, el costo de implementar controles para los datos. La respuesta es A, el nivel de daño que podría causar si los datos fueran revelados. Como lo hemos venido mencionando, tiene que ver con el valor del activo. ¿Sí? Y bueno, vámonos a la siguiente. Si gustas, estimado Alberto. Claro. ¿Cuál de los siguientes? Perdón, antes que nada, Ricardo Ramírez está preguntando, ¿el examen adaptativo también está disponible en español? Te soy sincero, yo no tengo esa información, yo lo he visto nada más en inglés. No sé si a lo mejor Carlos o Jorge tienen información distinta. Según yo lo he visto nada más en inglés. En inglés creo que son nada más que 150 preguntas, ¿no? Y en otros idiomas son las 250 preguntas y las 6 horas de examen. Pero me parece que es el examen adaptativo. Me imagino que se refiere, y no sé si es así, Ricardo, que te refieres al examen de estas pruebas que estamos realizando. ¿Es correcto o te estás refiriendo al examen propiamente? Si nos puedes comentar. Porque el único que está en inglés es el de 150 preguntas. Al examen. Y que dura 4. Entonces, al examen como tal son 150 preguntas en inglés y 250 preguntas para los demás idiomas, incluyendo el español. Entonces, la pregunta es, ¿está disponible en español? Sí, nada más que con 250 preguntas. Y son 150 preguntas para el idioma inglés. La diferencia entre uno y otro, bueno, son 150 preguntas en inglés con 3 horas de examen y 250 en los demás idiomas con 6 horas de prueba. Examen, exacto. Es el adaptativo. Sí, según yo hasta lo que sé, el de inglés son 150 preguntas, pero es adaptativo. Cuando nos referimos que es adaptativo, es que yo lo cambiaría un poco el término. No es que vaya haciendo las preguntas más difíciles, sino sí, porque conozco yo un par de personas que les pasó que no llegaron a la pregunta 150. O sea, por ahí de la pregunta 100 o 110, que dice, ok, o sea, es un hecho de que ya vas a pasar el examen, ya no hay necesidad de seguir haciendo las preguntas. Entonces, por ahí se detiene el examen.
pero sí, si dice, bueno, todavía hay una posibilidad de que no lo pase, entonces sí llega hasta la pregunta 150. Eso es lo que yo sé del examen o de esta parte adaptativa, pero no es que las preguntas se vayan poniendo más difíciles, ¿no? O sea, porque había, no me acuerdo qué examen hace muchos años, no recuerdo incluso, no me acuerdo si era de Cisco, no recuerdo cuál, que había unos, ya saben, como leyendas urbanas de que si te ibas equivocando, las preguntas se iban poniendo más difíciles, con toda la intención de que te equivocaras más. Ah, No, pues, no, suena no, como leyenda urbana. no es el caso, ¿no? Y era una leyenda urbana además, eso no pasaba, ¿no? No había forma de que se pudiera hacer eso, pero bueno. Entonces dices que se detiene una vez que lo pasan, ¿no? Entonces, preocúpate si vas en la pregunta 149 y no se ha detenido el examen, ¿no? Pues es que, mira, apenas hace unos meses un compañero lo hizo y él sí llegó hasta la pregunta 150 y de todas maneras lo pasó sin ningún problema y lo hizo en inglés. Entonces, no sé si es una regla como tal la parte de que sea adaptativo. O sea, no sé, a lo mejor si ya llevas 80 de 100 contestadas buenas, pues me parece que ya no hay forma en la que por estadística vayas a caer del 80%, ¿no? O del 70%, que es lo que se requiere como puntos. Entonces, pero bueno, al final de cuentas puede suceder cualquier cosa. Y además, la forma, el algoritmo, bueno, la forma de calificar el examen, pues es un secreto que mantiene muy celosamente y se cuadrada, ¿no? O sea, la verdad es que no sabemos cómo es que al final llegan a la calificación y también sabemos que hay preguntas que meten en el examen a manera de prueba. O sea, son preguntas que meten para ver qué también la responden las personas, pero no cuentan para la calificación final. Entonces, meten preguntas que sí cuentan y otras que son simplemente de prueba. ¿Y cómo llegan a la calificación final? Les comento, pues es un misterio que solo ISC cuadrada sabe. Antonio está preguntando también, consultas. 1, ¿se puede acceder a las sesiones a demanda? 2, compartirán los PDFs de las sesiones. 3, ¿tienen en Slack el canal correspondiente a este grupo de estudio? Bueno, la primera es sí, todas las sesiones las grabamos. Estas son sesiones públicas. Entonces, cualquiera se puede conectar, cualquiera puede participar y esas sesiones las grabamos y van a nuestro canal de YouTube en una semana máximo después de que terminó. Después compartimos los PDFs de las sesiones, pues en realidad ahí en la misma sesión pueden ver todas las preguntas y las respuestas, entonces no hay como mucha necesidad de compartir algo adicional. Y en Slack, este no es un grupo de estudio, esto en realidad son sesiones que estamos haciendo tal cual, aquí sí las coordinamos, aquí sí explicamos nosotros las preguntas y las respuestas, entonces aquí no es como en el caso del otro grupo de estudio que sí tenemos, que es específico para el CCCP, aquí y que es para los miembros del capítulo. En este caso, es público y aquí no hay ningún grupo de estudio, esto es pues, simplemente un apoyo, una ayuda para los que están haciendo la preparación del examen. Listo. Muchas gracias. Si es así, pues vamos rápido exactamente para pasar a esto. Vamos. Okay. La gente dice, ¿quién tiene la responsabilidad final de la protección de los activos dentro de la organización? A, propietarios de datos. B, proveedores de seguros cibernéticos. Alta dirección. Y D, profesionales de la seguridad. Y la respuesta correcta es la alta dirección. Es la última responsable de toda la organización, de toda la protección de los activos dentro de la organización. Obviamente hay roles en los que delega esa protección, pero al final el último, el que rinde cuentas de los activos, será siempre la alta dirección. La siguiente. Adelante, mi estimado Alberto. Pregunta 20. ¿Durante qué fase o fases del ciclo de vida de la información puede la criptografía ser un control efectivo? A, uso. B, archivo. C, eliminación. D, todas las anteriores. Y la respuesta es la D. La criptografía puede ser un control efectivo en cada fase del ciclo de vida de la información
Durante la adquisición de información, un hash criptográfico puede certificar su integridad. Cuando la información confidencial está en uso o en archivos, el cifrado puede protegerla del acceso no autorizado. Y finalmente, el cifrado puede ser un medio efectivo para destruir los datos. Entonces, son todas las anteriores. Vamos adelante. El propietario de los datos se describe con mayor frecuencia por todo lo siguiente, excepto, aquí una pregunta clave, excepto, ¿ok? Dice A, gerente de cargo de una unidad de negocio, B, responsable último de la protección de los datos, C, responsable económico de la pérdida de los datos y D, responsable último del uso de los datos. El propietario de los datos se describe con mayor frecuencia por todo lo siguiente, excepto, la respuesta es C. El propietario de los datos es el administrador a cargo de una unidad comercial específica y es el responsable final de la protección y el uso de un subconjunto específico de información. En la mayoría de las situaciones, esta persona no es financieramente responsable por la pérdida de datos. Vamos a la siguiente. Pregunta 22. ¿Quién tiene la responsabilidad principal de determinar el nivel de clasificación de la información? A, el gerente funcional. B, alta dirección. C, el dueño. D, el usuario. Vamos a la siguiente, por favor. La respuesta es la C. Una empresa puede tener un propietario de datos específico o diferentes propietarios de datos a los que se les haya delegado la responsabilidad de proteger conjuntos específicos de datos. Una de las responsabilidades que implica proteger esta información es clasificarla adecuadamente. 23. ¿Cuál de los siguientes no se aborda en la política de retención de datos? A, ¿qué datos conservar? B, ¿para quién se conservan los datos? C, ¿cuánto tiempo se conservan los datos? Y D, ¿dónde se guardan los datos? Otra vez, fíjense aquí la pregunta, la palabra no. ¿Cuál de los siguientes no se aborda? O sea, hay 3 que sí están correctos y 1 que no. La respuesta correcta es la B. Dice, la política, la política de retención de datos no tiene nada que ver para quién se va a conservar la información, sino qué datos conservar, cuánto tiempo se deben conservar y en dónde se guardan, pero no para quién en particular se deben guardar los datos. La siguiente. Pregunta 24. ¿Cuál de los siguientes describe mejor la mitigación de la remanencia de datos mediante un proceso de sobreescritura? A. Reemplazar los unos y ceros que representan datos en medios de almacenamiento y con patrones aleatorios o fijos de 1 y 0. B. Convertir los unos y ceros que representan datos con la salida de una función criptográfica. C. Eliminación o reducción de los patrones de campo magnético en unidades de disco o cintas convencionales. D. Exponer los medios de almacenamiento a productos químicos, cáusticos o corrosivos que los vuelven inutilizables. La respuesta es la A. La remanencia de datos se puede mitigar sobreescribiendo cada bit en el medio de almacenamiento. Esto normalmente se logra escribiendo todos los ceros o todos los unos, o un patrón fijo de ellos, o una secuencia aleatoria de ellos. Se pueden obtener mejores resultados repitiendo el proceso con diferentes patrones varias veces. Lo que escribe mejor El A. el proceso de sobreescritura. Y vamos a conseguir que es muy similar. Dice, ¿cuál de los siguientes describe mejor la mitigación de la remanencia de datos mediante un proceso de destrucción de desmagnetización? A. Reemplazar los unos y ceros que representan datos en medios de almacenamiento con patrones aleatorios o fijos de 1 y 0. B. Convertir los unos y ceros que representan datos con la salida de una función criptográfica. Y C. Eliminación o reducción de los patrones de campo magnético en unidades de disco o cintas convencionales. Y la opción D. Exponer los medios de almacenamiento o productos químicos cáusticos o corrosivos que los vuelven inutilizables. Me parece que es la misma. No, la primera, la anterior, se refería, al proceso de sobreescritura. Tienes razón, disculpa. A la desmagnetización o destrucción. Tienes razón, disculpa. Entonces, la respuesta correcta es C. La desmagnetización generalmente se logra al exponer medios magnéticos como unidades de disco duro o cintas magnéticas a campos magnéticos potentes para cambiar la orientación
de las partículas que representan físicamente los unos y los ceros. Entonces, también digo, incluimos estas preguntas. A veces en el examen pudiera parecer que hay preguntas así muy similares, pero les vuelvo a comentar, lean bien las preguntas para que no vayan a caer en estos distractores que puede haber durante el examen. Entonces, esta es la última pregunta que teníamos aquí para esta sesión. No sé si tengan algún comentario, duda. Les agradecemos mucho su participación. Estamos a la orden, tanto Jorge, Alberto, un servidor. Aquí están los correos. A la próxima voy a poner el correo de todos, perdón, me disculpa, pero bueno, es lo que tenemos para la sesión de hoy. Y muchas gracias. No sé si quieren comentar algo, Alberto, Jorge, o los participantes que con mucho agradecimiento están por acá. Nada, muchas gracias a todos por su participación. Recuerden, vamos en el dominio número 2. En abril vamos a estar teniendo el dominio número 3. Va a ser, si no me recuerdo, la tercera semana de abril por ahí. No sé si porque se nos atraviesa Semana Santa vaya a ser la tercera o la cuarta, pero bueno, al final de cuentas va a estar sucediendo el dominio número 3 en abril. Y recuerden que esta sesión igual queda grabada y más o menos en una semana ya estará disponible ahí en nuestro canal de YouTube. Listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por aguantar tanto tiempo. Sabemos que es pesado, sin embargo, es muy necesario. Si ustedes quieren hacer esto, insistimos, hagan ejercicios, no se desanimen si no tienen las respuestas correctas. Adelante, o sea, finalmente esto es persistencia. Y listo, gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.